Seguimos acá en Buen Día Nación hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar con toda la información. Recuerden, ya no está Luis Novarecio, se tomó una semana de vacaciones. Ya vuelve la semana que viene, ¿no? Ya la semana que viene empieza la programación habitual. Sí. El lunes 5 empieza la programación habitual. Algunos vamos a estar de vacaciones porque en algún momento nos tenemos Hay que que ir de vacaciones. descansar, Mirá, no sabía exactamente. eso. Hay que descansar. Hay que descansar. Claramente. Quien no descansa es el vocero presidencial, Manuel Adorni, que todos los días a las 11 de la mañana da su habitual conferencia de prensa, deja algunas definiciones, obviamente con los temas que están en la agenda, y el tema que está en la agenda es la ley Ómnibus y esta decisión que tomó el viernes a último momento el Gobierno Nacional y la comunicó el ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar todo el capítulo fiscal del proyecto de ley para destrabar la negociación. Retenciones y jubilaciones estaba ahí adentro, decidieron correrlo. En el medio hicieron correrlo todo lo demás, blanqueo, moratoria, que eran temas que tenían apoyo de la oposición, pero claro, el gobierno dice, tengo que poder tener algunas cartas de negociación, negocio todo el paquete económico conjunto por afuera. Habló Manuel Adorni del tema, vamos a ver qué decía. Por supuesto que este gobierno reafirma el camino hacia el déficit cero, un compromiso que es absolutamente irrenunciable, ya lo he comentado en varias oportunidades, también el presidente y los diferentes ministros. Ese es nuestro norte y no lo vamos a modificar. Entendemos que esto va a facilitar y allanar definitivamente el camino para la aprobación de la ley. Ya no hay razón para que se siga retrasando. Y había alguna duda, surgió alguna duda con respecto al anuncio que iba a pasar con la ley de ingresos personales, lo que se conoce popularmente como la nueva ley de ganancias. También se retira del debate. Se retira del debate, pero obviamente va a seguir más adelante. Vamos a ir a la redacción del diario La Nación. Ahí está Esteban Lafuente, del equipo de economía del diario. Esteban, ¿cómo andás? Muy buen día. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. ¿Cómo ves el impacto en los números de esta decisión de Luis Caputo de retirar el capítulo fiscal? Y es significativo. Hace unos días trabajábamos un poco de cuánto era el número, más allá de la disputa así política. Cuando haces el trazo grueso de cuánto estábamos hablando, sobre todo los dos temas, vos los comentabas, retenciones, que es uno de los temas más puntuales, y cómo se iba a cambiar o no, o de qué forma las jubilaciones. Hablábamos de 3.000 millones de dólares para dar un poco una estimación de cuánto era lo que estaba en juego cuando sumándole a otras variables, pero esos eran los dos temas donde menos acuerdo había, donde el gobierno se encaminaba a una derrota. El tema ahora es cómo se traduce esta decisión de mantener la meta de déficit cero a decisiones concretas que afecten al gasto público o al presupuesto, porque no está definido, no se anunció, no se comentó, ni está claro si es posible hacerlo solamente con recortes de gastos, pensando en que esa meta se reafirme si no hay cambios en impuestos que estaban incluidos en la ley Ómnibus y que necesitan la aprobación del Congreso para volverse efectivos. Por eso es que, más allá de la decisión discursiva de mantener ese rumbo, que es uno de los ejes centrales que incluso ya desde el año pasado Milei insistía, no está claro cómo ni en qué camino se va a tomar para lograr ese déficit cero. La pregunta es esa, no está claro, pero quiero repreguntártelo. ¿Por dónde va a seguir ahora el gobierno buscando reducir esos 3.000 millones de dólares que tenía que ajustar del déficit en los cálculos? Y ahora es todo un interrogante. Y hay temas que tienen que ver con impuestos internos y sobre todo con revisar las planillas de gasto. ¿Te acordás que en el medio de las negociaciones, antes de anunciar que se retiraba el capítulo fiscal del debate de la ley, el ministro Caputo había anunciado en un tuit que dijo no es una amenaza, pero todos lo leyeron como tal, que había revisado todas las partidas que tenían que ver con transferencias o gastos a las provincias, que iban a ver cómo se revisaban para que si la ley no salía o que si los cambios fiscales no se implementaban, el gobierno iba a decidir cómo revisar esos números que a la visión de muchos economistas no alcanzan para compensar lo que el gobierno pensaba reducir de gastos, pero sobre todo incrementar recaudación con la ley. Pero ahí pasaría uno de los puntos de negociación, como vos comentabas antes, es, bueno, no aprobamos esto, bueno, entonces el gobierno nacional tiene algunos mecanismos para recortar gastos de transferencias a provincias, por ejemplo, una obra pública y demás, pero hay que ver si las cuentas cierran, porque hablamos de un déficit primario, que el primario que el año pasado, sumando el gasto de interés de deuda, fue del 6 puntos del PBI, y que sería un recorte muy importante que hay que ver cómo se traduce en eso, cuando todo lo que tenía que ver con lo fiscal que estaba comprendido en la ley eran 2 puntos del PBI, para dar una dimensión de cuánto es el gasto que tiene que reemplazarse. Sí, sí.
Sí, no, le quería preguntar justo a Esteban de este punto que es el que admiten en el gobierno más seguro, ¿no?, que va a pasar y en lo inmediato. Ellos dicen todo es inmediato cuando en esta situación cuando se busca el déficit cero, que es precisamente apuntar al corte de las transferencias no automáticas a las provincias. Y en ese sentido le quería preguntar a Esteban si piensa que en lo inmediato puede haber algún tipo de comunicación desde el Ministerio de Economía o si se habla de la posibilidad de algún mensaje esta semana que informe sobre precisamente las medidas para compensar lo que no fue por vía legislativa. En algunas medidas se pueden concretar, otras, imagino que comentaba Gaby, son parte de la negociación en curso porque el tema de ganancias, que si bien no estaba dentro de la ley Omnibus, estaba presentado el proyecto y algunos planteaban que los votos quizás estaban, sí tienen interés en los gobernadores porque ese es un impuesto que se coparticipa, es decir, que se reparte entre nación y provincias, no así retenciones, que subían, pero era una recaudación que iba directamente al Tesoro Nacional y que después de ahí eventualmente se podía o no asignar a transferencias discrecionales o no automáticas. Bueno, eso va a ser parte del debate seguramente que veremos en los próximos días porque el gobierno no tenía los números, pero parte de la oposición que es llamada dialoguista o de los aliados o como queramos llamarlo, sí tiene intención de que algunas de esas cuestiones pasen, pero bueno, hay que ver cómo eso finalmente después se traduce en los números concretos. Ahora, Lafu, una de las expectativas puestas en el día de hoy tiene que ver con el impacto en los mercados de esta decisión, de a ver si los mercados empiezan a dudar de la capacidad del gobierno de alcanzar ese superávit fiscal o si por el contrario confían en la reacción de Caputo y compañía, de decir el sendero está claro. Por ahora todo estable, ¿no?, en los mercados. Sí, no hay ninguna de cortísimo plazo. Comenzó a moverse la cuestión financiera hace minutos y todavía no hay un impacto concreto o algo que pueda marcar una tendencia distinta a lo que veíamos antes con una brecha que había subido mucho y se estabilizó en el 60% más o menos y que en ese rumbo se mantiene. No hay todavía algo que esté mostrando inquietud o una señal negativa de corto plazo. Hay que ver finalmente qué pasa cuando la ley vaya a debate, si se aprueba o no, si pasa o no, o qué cambios se introducen y demás para eventualmente analizar algo que es algo que también están analizando los economistas diciendo, bueno, ojo, porque más allá de la cuestión fiscal, que es un tema central cuando uno mira la apuesta económica del gobierno, también los cambios que se introducen en la ley. Claro, esos cambios que según el gobierno son vitales sobre todo para lograr después una reactivación económica más vigorosa, ¿no? Claro, quizás el punto más central de los que estaba incluido, más allá de todas las cuestiones que se debatieron en el Congreso y que tuvieron en muchos casos de muy sectoriales rechazos y demás, es cuestiones, por ejemplo, con la Ley de Promoción de Inversiones, que lo que busca en algunos sectores apuntalar el ingreso de capitales e inversiones de mediano y largo plazo con beneficios impositivos, sí, que eso sí se mantienen, pensando en que son sectores que son capital intensivos con muchas inversiones y que se le establece un régimen especial para la proyección de varios años y eso no fue cuestionado abiertamente y que sí tiene posibilidades de concretarse en la ley, pero de vuelta hay que ver cómo eso finalmente se traduce en la votación de diputados y después en el Senado. Lo que quedó en el centro de la discusión, de nuevo, Ceci, con esto también sumate, es Tierra del Fuego, ¿no? El régimen de Tierra del Fuego es la que desde diferentes sectores siguen apuntando a no podemos seguir manteniendo eso, que significa un gasto muy fuerte para los recursos del Estado, pero lo cierto es que pasan los gobiernos y nadie lo toca. Y nadie lo toca. No. No, y además que fue planteado como quizás es el más llamativo cuando se habla de la casta o los beneficiados o los privilegios, porque cuando se pide un ajuste tan importante, veíamos también que si bien no está en esta parte, una de las apuestas de reducir el déficit tiene que ver con el recorte en subsidios que va a pasar por transporte y servicios públicos como luz, gas, la energía en general. Y eso no, ni siquiera sea parte del debate ni de revisión concreta, más allá de las críticas que introduce sí la oposición. Es llamativo porque implica también, y algunos dicen, no, bueno, si no hay actividad entonces no hay recaudación. Bueno, más allá de eso, economistas sí plantean que la recaudación en todo caso sí sería llamativo y que por otro lado se traduciría en menores precios de algunos productos de consumo intensivo como electrónicos en el país, pero está fuera de la agenda por lo menos de la propuesta que el gobierno habilite a debatir. Esteban, te hago una consulta. Parte de lo que se comunicó el viernes fue el viernes a última hora, precisamente porque a la mañana no habrían, más allá, digamos, de la discusión, ¿no?, en la que terminó llegando la decisión, digo, el sábado no habrían los mercados, lo mismo el domingo, y era, digamos, como un paréntesis que se abría como para mostrar también músculo político, diálogo político. ¿Eso influye realmente en los mercados? No, hay un montón de explicaciones o variables que pueden traducirse en eso. Sí es cierto que
muchos analistas lo que plantean es que los mercados, sobre todo las variables financieras, son lo primero que reacciona ante incertidumbre política o desconfianza, determinado rumbo, determinado hoja de ruta, si se puede concretar. El gobierno tiene esa vocación o ese mandato firme a reducir el déficit, recortar el gasto y ir al equilibrio fiscal. Lo que se duda en todo caso es de qué capacidad política tiene para traducirse ese mandato o esa visión en medidas concretas. Y hay algunos economistas que incluso plantean, si el déficit cero es una meta y que en el año tal vez no se alcanza, pero se reduce significativamente el déficit, también va a ser un camino positivo, porque este desequilibrio de tantos años hace que, bueno, lo que conocemos siempre, emisión, inflación y todos los problemas de la economía. Pero bueno, de corto plazo no hubo un efecto. Sí es cierto que eventualmente sí se cae o no avanza la ley ómnibus y después se cuestiona del DNU y se empieza a haber conflicto quizá con las provincias, sí puede ser leído, como decíamos antes, con la incapacidad política de generar esos cambios, que puede traducirse en desconfianza, y lo que estábamos viendo eventualmente, lo vimos en otros gobiernos también, cuando el dólar y la brecha es lo primero que salta cuando lo político genera incertidumbre o problemas en ese camino. Muy bien, Esteban, muchísimas gracias por esta comunicación. A ustedes un abrazo. Y nosotros volvemos a Parque Patricios, sí hay muchas novedades, movimientos con el tema de los detenidos por